Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a una jornada más de los miércoles de FEDAMPA. Con nosotros está hoy César Rendueles, que es filósofo, sociólogo, científico del CSIC, ¿no? También ha sido profesor con anterioridad de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y digamos la ponencia o el encuentro que vamos a tener hoy lo hemos titulado como Asociacionismo y Resistencia participando en lo educativo, ¿no? Daros otras pequeñas notas sobre César, comentaros pues, que César, bueno, aparte de todos los libros que tiene publicados, ¿no? Tiene un listado, destaco tres, ¿no, César? Destaco el de Sociofobia, espera que lo tengo aquí en el... Para decir, tengamos el título y el subtítulo completo, ¿vale? Está del año 2013 Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital. También está, que a lo mejor nos suena más, el de Capitalismo Canalla de 2015 y el más reciente, el de 2020, que además le tenemos aquí, que seguro que os suena la portada, es el de Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, ¿vale? También comentaros que César pues, participa activamente en los medios de comunicación con sus artículos y la decisión que hemos tomado hoy para invitarle, que tan amablemente César ha cedido, vamos, sin pensárselo, pues ha sido porque pensamos desde el movimiento asociativo de FEDAMPA y bueno, pues en general desde el movimiento asociativo de la Federación, pues la importancia que es pensar en lo colectivo, ¿no? Y en las claves, ¿no? De cómo se puede crear o articular una red para poder movilizar a las familias, ¿no? Un espacio también para reflexionar sobre la importancia de lo que es participar en lo colectivo, como formar parte de la comunidad educativa, o sea, digamos el papel que tenemos las familias. También reflexionar sobre las dificultades que a veces tenemos en las AMPAs para conseguir manos, brazos que apoyen, ¿no? Que sabemos que todos tenemos agendas complejas, pero esa apuesta, ¿no? También por lo importante que es que nosotros o que todas las personas que nos implicamos, pues lo sigamos haciendo y que cada vez tengamos pues más compañeros y compañeras que se unan, ¿no? Temas que le hemos planteado que nos gustaría que nos tratara, pero que luego César me imagino que lo adaptará a su, pues eso, a su visión particular y que hila tan fino, ¿no? Pues la importancia de lo colectivo, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos actualmente, la importancia del apoyo o digamos de la reflexión en la educación pública, ¿no? Que cómo queremos esa educación pública, ¿no? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con qué sucede si las AMPAs desaparecen, ¿no? O sea, qué importante es tener conciencia de que la desmovilización pues nos puede generar muchos riesgos, ¿no? Y bueno, pues si nos pudieras dar, César, esa inyección de energía y también de trucos, de cómo podemos hacer para seguir creando este tejido tan bonito y tan enriquecedor que es lo colectivo, pues aquí bienvenido sea. Y si no, pues también estamos abiertos a lo que tú nos quieras contar. No sé si queréis, compañero Rocío, José, añadir alguna cosa más. No. Pues todo tuyo, César. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a dialogar sobre un tema tan sugerente. El tema del que me habéis pedido que hable es francamente complicado porque bueno, pues guarda relación con algunas de las fuentes fundamentales de malestar colectivo, de impotencia política de nuestro tiempo, pero es que además tiene que ver con algunos de mis propios demonios personales, como profesor, como activista y también como padre, ¿no? Bueno, como digo, los problemas que habéis lanzado, pues yo creo que son de hondísimo calado, no solo en el ámbito del asociacionismo educativo, sino en cualquier tipo de organización social, política, en la actualidad. Yo no creo que os pueda dar una solución, porque bueno, creo que además cada situación es muy coyuntural, ¿no? muy ceñida al terreno. Lo que se me ha ocurrido que a lo mejor sí podía hacer
y que a lo mejor es de alguna ayuda, es dar un poco de contexto a esos problemas que tenemos, que compartimos, vosotros, yo y muchísima más gente. Y en ese sentido había pensado en hacer una exposición introductoria un poco general, tal vez un poco demasiado abstracta, no lo sé, pero con la idea no de que discutamos sobre los temas que yo voy a lanzar ahora, que lo hago con un ánimo puramente introductorio, sino más bien para que luego en el diálogo, en el coloquio, podamos centrar más la discusión en los temas que seguramente os interesan más y a mí también. Y a mí también. Antes de nada quería daros algunos datos, ¿no? Algo de información objetiva, porque frente a ciertos diagnósticos un poco catastrofistas que no solo leemos, sino que yo creo que muchas veces nosotros y nosotras mismas compartimos, lo cierto es que no vivimos exactamente en un desierto social individualista. Eso es verdad que tenemos algunos problemas relacionados con el individualismo, el aislamiento, la soledad no deseada, pero son problemas relativamente complejos. ¿A qué me refiero? España es un país con una densidad relacional relativamente alta. Lo de densidad relacional es un palabra, ¿no?, que hace referencia, pues, a la cantidad de contactos que mantenemos, a la cantidad de relaciones que mantenemos, a la confianza que tenemos en los demás, ¿no? La razón de esto es que somos un país profundamente familista. Somos un país en el que damos mucha importancia a las relaciones familiares y en el que las relaciones familiares son un colchón social muy importante. Es algo que hemos visto recientemente en la crisis de 2008, es algo que hemos visto muy recientemente también en la pandemia, ¿no? Y esas relaciones sociales amortiguan a menudo, pues, el impacto de dinámicas económicas, laborales muy negativas, ¿no? Por ponerlo en cifras, el 56% de los españoles consideran que, cito, las generaciones deben ayudarse financieramente cuando lo necesitan, convivir con los mayores dependientes cuando ya no pueden vivir solos y que los abuelos contribuyan al cuidado de los nietos cuando los padres no pueden hacerlo. Por ponerlo así en comparación, esas ideas en países como Alemania o Francia las sostienen menos del 30% de la población. Aquí supera el 56%, ¿no? Esa red familiar, además, muestra una enorme estabilidad y resistencia a la crisis, ¿no? Entre 2007 y 2013, o sea, en lo peor de la crisis económica, lo que pasó es que se reforzó la frecuencia de la relación con otros familiares. De hecho, aumentó muchísimo, en más de 10 puntos porcentuales, los hogares que diariamente o varias veces a la semana se relacionaban con otros familiares con los que no convivían. Pasó del 54 al 66%, ¿no? O sea, en momentos de crisis recurrimos a ese colchón, a esa red familiar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con el asociacionismo, es decir, no con las relaciones familiares, sino con el asociacionismo vinculado a dinámicas políticas, pero de todo tipo, cultural, deportivo, educativo, pasa exactamente lo contrario, ¿no? España es, en general, hay excepciones como el País Vasco y en menor medida Cataluña, pero en general España es un país con muy pobre tradición asociativa. Tenemos un 29% de asociacionismo frente a la media europea, que es del 42,5%. Pero si en vez de fijarnos en la media, porque digamos que es una distribución con valores muy extremos, nos fijamos en los países que tienen mayores tasas asociativas, como los países nórdicos, la diferencia es que es brutal. O sea, insisto, tenemos nosotros un 29% de asociacionismo, pero es que Dinamarca tiene un 91,7% de personas asociadas, en Suecia un 82,%, en Países Bajos un 79,5%. O sea, son unas diferencias abismales realmente, ¿no? Dicho sea de paso, incidentalmente, yo creo que esto debería hacernos pensar, porque si os dais cuenta parece haber una relación estrecha entre la intensidad asociativa y la calidad y la tipología del estado de bienestar, ¿verdad? O sea, parece que la cooperación social, el asociacionismo, prospera mejor en aquellos estados de bienestar sólidos
que en otro tipo de sociedades más mercantilizadas. Esto es importante porque contrasta un poco con algunas tesis que mantienen que el Estado tiene una función sustitutiva del asociacionismo, ¿no? Es decir, que si el Estado interviene mucho, pues la gente se siente menos proclive a autoorganizarse, ¿verdad? Bueno, no es cierto, empíricamente no es cierto, ¿verdad? En España, pues pasa con el asociacionismo de nuevo lo mismo, perdón, lo contrario que con las redes familiares. La crisis ha impactado mucho y negativamente en el asociacionismo, ¿verdad? Se ha reducido después de la crisis de 2008 casi un 25% el asociacionismo en España, entre otras cosas, porque muchas veces hay cuotas y la gente tiene menos dinero para pagar asociaciones. En particular, esta especie de pérdida de músculo asociativo afecta con particular intensidad a aquellas personas que en este periodo han pasado de no pobres a pobres, o sea, que han superado el umbral de la pobreza. Y además la pérdida de capital asociativo es mucho más acusada en lo local, en el asociacionismo de proximidad. Al margen de por qué se ha dado este déficit comunitario y asociativo, yo creo que hay otra pregunta previa, que es, ¿tiene que importarnos necesariamente? A lo mejor no es tan importante. Y por otro lado, ¿es posible revertirlo? Bueno, en ese sentido me gustaría dar una vuelta a esto, ¿no? A una cuestión muy general, que es por qué debería importarnos el asociacionismo y más en general las prácticas comunitarias, porque yo creo que es una cuestión que merece la pena tener presente, ¿no? A lo mejor tampoco pasa nada, porque no haya asociacionismo. Yo creo que sí, pero creo que merece la pena pensar un poco por qué, ¿no? En general tendemos a dotar a toda clase de nociones relacionadas con la comunidad, con la sociabilidad, de connotaciones casi exclusivamente positivas, ¿no? Relacionadas con el entendimiento compartido, con el apoyo mutuo, ¿no? Casi la única excepción que se me ocurre es la comunidad de propietarios, ¿no? De hecho, Ales de la Iglesia tiene una película de terror que se titulaba La Comunidad y era una comunidad de propietarios, naturalmente, ¿no? Porque, bueno, adjetivos como comunitario, como común, dotan de un tono conciliador casi a lo que sea, o sea, transmiten una sensación de calidez a lo que sea. De hecho, recuerdo un banco gallego con un turbio pasado de corrupción y especulación inmobiliaria que lanzó una campaña publicitaria hace unos años cuyo lema era sentir común, ¿no? Curiosamente, sin embargo, es bastante difícil definir qué es una comunidad, ese sustrato que formaliza la asociación, y casi siempre lo hacemos cuando pensamos que entra en crisis y por posición retrospectiva, ¿no? Comunidad es lo que había antes de la mercantilización, antes de los procesos de individualización, antes de la urbanización. Pero de hecho los primeros sociólogos que empezaron a hablar de relaciones comunitarias se dieron cuenta de un hecho que nunca deberíamos perder de vista, que yo creo que es importante pensar para nuestras prácticas asociativas, y es que el cemento que unía a muchas comunidades tradicionales era el de la homogeneidad cultural y social, el de una cierta escasez de libertad, una cierta cerrazón también respecto a universos exteriores a esas comunidades, en fin, una serie de valores contrarios a, bueno, pues, conquistas que hoy nos parecen irrenunciables en nuestras sociedades. Muchas veces esa homogeneidad tenía que ver con la limitación de las opciones vitales disponibles y otras era el resultado de la represión, ¿no? O sea que yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es en qué medida ese entendimiento compartido que identificamos con la idea de comunidad es compatible con los valores que consideramos irrenunciables en sociedades como las nuestras, heterogéneas, diversas, urbanas, dinámicas, ¿no? En las que conviven proyectos de vida muy diversos, en las que consideramos que los altos estándares de libertad individual pues son eso, irrenunciables, como decía antes, ¿no? O sea que realmente el individualismo tiene aspectos muy negativos, pero también hay algo a veces maravilloso y liberador en ese individualismo que experimentamos en las grandes ciudades, ¿no?
Es verdad que el individualismo nos puede llevar al egoísmo y a la soledad, pero también guarda relación con la reivindicación de una personalidad moral, con la capacidad de autodespliegue personal, como una conquista importante de las sociedades democráticas, ¿no? Y yo creo que esto es importante retenerlo, ¿no? O sea, la idea de que no todas las formas de gobernanza comunitaria son aprovechables desde el punto de vista de una democracia avanzada, no todas las formas de asociacionismo son necesariamente positivas, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que es algo que todos y todas tenemos en la cabeza, ¿no? Cómo las comunidades tradicionales, históricas, a menudo han fomentado, es verdad, la cohesión social y han sido una fuente de apoyo mutuo importante, pero también han fomentado la superstición, el patriarcado, la opresión colectiva, ¿no? Incluso en entornos más cercanos a los nuestros, modernos, urbanos, el fortalecimiento comunitario ha dado pie a veces a procesos terribles. Por ejemplo, en el periodo de entreguerras, el nazismo creció mucho más rápidamente en las ciudades alemanas en las que había un fuerte tejido asociativo. Y la razón es que las personas que participaban, por ejemplo, en clubes de montaña, en tertulias, en coros o en cualquier otro tipo de agrupación, pues tenía muchas más probabilidades de entrar en contacto con algún miembro del partido nazi, ¿no? Y en la actualidad, el crecimiento del integrismo islámico cristiano, a veces la proliferación de bandas juveniles en algunos países, los movimientos de extrema derecha también en otros países, pues tienen que ver con procesos neocomunitarios o con un simulacro de ellos, si lo preferimos decir así, ¿no? Ofrecen solidaridad en espacios sociales arrasados por el mercado y muy individualizados. Y de hecho, bueno, yo creo que no resulta difícil pensar en asociaciones, partidos políticos que promueven valores muy conservadores, reproduciendo las desigualdades, pero que intervienen, pues eso, como una opción a la soledad, el individualismo, a paisajes sociales muy desolados. A pesar de todas estas prevenciones, ¿no?, con las que quería empezar para no idealizar la idea de comunidad y asociación, ¿no? A pesar de todas estas prevenciones, digo, creo que hay una intuición profunda e inteligente en la preocupación contemporánea por la superación del individualismo más craso, por la búsqueda de lazos comunitarios, por la relación del asociacionismo con las dinámicas democratizadoras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que la transformación política emancipadora, democratizadora, no solo requiere un conjunto de herramientas políticas y legales, como por ejemplo instituciones democráticas consolidadas, ¿no? O no requiere solo tampoco de ciertas condiciones materiales, pues, por ejemplo, en la educación, ¿no? Unas ciertas condiciones laborales para los profesores, unas ciertas condiciones de bienestar material para las familias. No solo requiere eso, la transformación política democrática requiere relaciones sociales densas, sólidas, porque es muy difícil imaginar procesos democráticos ambiciosos, profundos, en sociedades líquidas y patológicamente individualistas, ¿no? Es muy difícil pensar eso, que vamos a afrontar procesos políticos arriesgados, innovadores, que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar, que seguramente generarán conflictos en un ambiente puramente individualista. Así que a lo mejor deberíamos plantearlo de otra manera, ¿no? ¿Qué es eso que buscamos en la idea de comunidad, que echamos en falta en formas de relación social más frágiles? Bueno, yo creo que seguramente es algo a lo que podríamos llamar compromiso. No me refiero tanto al compromiso político explícito como a ese tipo de vínculos sociales que no son exactamente una elección, pero tampoco una imposición. Es decir, yo creo que la mayor parte de nosotros y de nosotras no participamos, en fin, es decir, que si nos preguntan, ¿a ti de verdad lo que te apetece hacer es estar aquí en una reunión de Lampa? Pues diríamos, hombre, apetecer, ¿no? Pues nos queremos mucho y tal, pero apetecer no es exactamente lo que me apetece, ¿no? Seguramente preferiría estar leyendo o tomando una cerveza con mis amigos o haciendo deporte, ¿no? Pero tampoco es que sea exactamente una imposición, no nos han obligado, ¿no? Pues un compromiso es eso, ¿no? Ese tipo de relación que no es exactamente ni una preferencia personal revertible, ni exactamente tampoco una imposición. Son ese tipo de obligaciones, los compromisos, que no surgen necesariamente del sometimiento, que no son impuestas, y que de hecho pueden llegar a constituir, pues, una fuente potencial de
de realización personal. Y además es curioso porque se dan en muchos ámbitos, en el deporte, en la crianza de nuestros hijos e hijas, en el ámbito, yo qué sé, cultural, artístico, incluso en el trabajo. Y no me refiero solo a empleos creativos, sino que también a veces en algunos aparentemente muy alienantes y explotadores. Eso es algo que contaba en un libro bonito y terrible al mismo tiempo, que se titula Por 4 duros, Bárbara Ehrenreich, ¿no? Que se sorprendía mucho de cómo las camareras estadounidenses con las que hablaba, que cobraban el salario mínimo y vivían por debajo del umbral de la pobreza, sin embargo les importaba mucho su trabajo, les importaba dar de comer bien a la gente, les importaba que se hiciera bien su trabajo, ¿no? El problema del individualismo no es tanto que no permita construir, yo qué sé, comunidades homogéneas tradicionales, eso yo creo que más bien a muchos y a muchas nos parece más bien una ganancia, ¿no? El problema del individualismo es que equipara nuestros compromisos con cualquier otro tipo de preferencias, ¿no? En Twitter el otro día, una vez más, se planteaba la misma polémica, ¿no? Bueno, hay gente que prefiere tener hijos y hay gente que prefiere hacer pilates, ¿no? Oye, cada uno ha preferido lo que quería, ¿no? Como si fuera todo, todo lo mismo, ¿no? Lo mismo tener un hijo que irte de copas. ¿Por qué? Pues porque desde esa perspectiva vemos nuestra vida como una suma de elecciones cuya única coherencia es que las hemos elegido nosotros, y bueno, pues dentro de, mientras sean legales todas las elecciones, no hay ningún motivo para privilegiar unas frente a otras, ¿no? Bueno, yo diría que ese es un pobre equipaje para afrontar esos proyectos políticos democratizadores, igualitaristas, ¿verdad? Porque claro, el problema de ese tipo de elecciones individuales es que normalmente están desarticuladas. Eso es algo, por cierto, que vemos, yo creo, muchas veces en las familias, por ejemplo, en las listas de WhatsApp de las familias de los colegios, ¿no? Donde lo que pasa muchas veces es que entramos en contacto con gente a la que no conocemos de nada, con la que tampoco tenemos al principio un espacio de socialización común donde hablar, debatir, etcétera, ¿no? Y irrumpen esas listas de WhatsApp no ya tanto distintas opiniones, sino personas que parecen hablar desde universos completamente diferentes, ¿no? Es que son como puntos de vista tan incompatibles que parece mentira que los enuncien personas de la misma especie. Claro, en el mercado esa heterogeneidad no importa nada. Cuando vamos al supermercado a nadie le importan los motivos que tengo yo para comprar un champú, pues los que sean, ¿no? Da igual, no hace falta que se dé esa cierta coherencia, esa cierta concordancia. Pero claro, en un espacio de convivencia tan importante, tan conflictivo, tan denso como una escuela, como un centro escolar, esa desarticulación es catastrófica, ¿no? Por eso creo que es importante entender que los procesos democráticos implican tanto un sistema de votación, de expresión de preferencias, como procesos de deliberación colectiva igualitaria, ¿no? Y esto es muy importante y a veces se nos olvida, porque ponemos mucho énfasis en nuestra libertad de voto y se nos olvida esas otras dinámicas deliberativas que son cruciales en democracia. El tipo de comunicación política que se da cuando discutimos una propuesta, cuando discutimos una idea en los procesos deliberativos, es realmente un elemento central de la práctica democrática igualitaria, ¿no? Y las garantías asociadas a esos procesos de discusión son tan imprescindibles como, yo que sé, la libertad de asociación, ¿no? Normalmente se suele definir la deliberación justamente como, bueno, voy a usar un palabra así, un poco técnico, como un proceso de cambio endógeno de las preferencias como consecuencia de la comunicación. Lo que significa esto aproximadamente, dicho en cristiano, es que antes de pensar colectivamente, antes de poner en común nuestras ideas con nuestros iguales, nuestras ideas, y en particular nuestras ideas políticas, están desestructuradas, o sea, están mal definidas. No tanto porque no tengamos la información técnica necesaria para entender problemas complejos, que a veces también, sino más bien porque nuestras preferencias, nuestros deseos son muy vagos. Pues no sabemos muy bien ni siquiera lo que queremos, lo que preferimos, ¿no? Se ven muy afectados todas esas preferencias, deseos, por el contexto en el que se formulan, por sus formas expresivas, ¿no? Yo qué sé si prefiero jornada continua o partida antes de debatirlo con otra gente, ¿no? Pues, depende de cómo me levante la mañana, depende de lo que le pregunte a mis hijos, depende cómo me encaje con mi horario, ¿no? Hasta que realmente no lo discuto, no lo pongo en común, escucho otras perspectivas, es que ni siquiera tengo una idea muy clara más allá de la vehemencia con que pueda enunciar mis deseos más o menos caprichosos, ¿no? O sea, yo creo que la deliberación es importante porque nos ayuda a entender algo muy importante, que es que la democracia tiene que ver con pensar en común, no tanto con expresar, o no solo con expresar preferencias individuales, sino con pensar colectivamente.
El asociacionismo es un poco la cara pública de ese compromiso y de ese proceso deliberativo, ¿no? Tan importante en los procesos democráticos. Los procesos deliberativos, en principio, podrían darse en cualquier foro, pero lo que vemos, y lo vemos muy bien en Internet y en las redes sociales, es que cuando se dan entre desconocidos, de forma de nuevo desarticulada, normalmente tienen resultados muy nihilistas, ¿no? Si no hay espacios de socialización más o menos estables, donde esos compromisos se reproduzcan a lo largo del tiempo, pues la deliberación normalmente tiene efectos o muy pobres o a veces incluso negativos. Que aunque si el asociacionismo es tan importante para los procesos democráticos deliberativos, ¿por qué no se da más a menudo? Bueno, yo creo que normalmente hay dos problemas importantes que yo creo vivimos en el asociacionismo muy a menudo. En el vecinal, sobre todo en el de base, en el vecinal, en el de las AMPAs, en el asociacionismo deportivo, cultural. Un primer problema es que los procesos asociativos y participativos suelen ser frágiles y efervescentes. Es algo que en España pasa muchísimo, ¿no? Hay momentos muy efervescentes donde se dan dinámicas participativas muy intensas, pero luego nos cuesta mucho que eso cristalice en procesos organizativos más lentos, estables, sólidos, ¿verdad? Y prolongados en el tiempo. Eso bueno, nos pasa todo el rato, ¿no? Pues hay una oleada, un tsunami feminista y todo el mundo se pone a hablar de feminismo, ¿no? Pero que luego eso cristalice en organizaciones estables a lo largo del tiempo nos cuesta mucho. Hay una marea verde, ¿no? El nombre marea yo creo que es bastante significativo, porque una marea es eso, algo que inunda, ¿verdad?, las playas, pero luego se retrae. Y hay una marea verde enorme, pero luego eso cuesta mucho que se consolide en organizaciones estables. Un segundo problema, igualmente grave, es que muchas asociaciones plantean barreras de acceso invisibles. Nos cuesta mucho que nuestras asociaciones tengan una dimensión universalista. A veces eso pasa por el sesgo social de los miembros de esas asociaciones. ¿No? Yo creo que es algo que hemos vivido en muchísimas AMPAs. O sea, en el AMPA del colegio de mis hijos, bueno, pues en el momento que en el colegio había pues casi un 50% de población migrante o de hijos de migrantes, la participación de familias migrantes en el AMPA era marginal, por no decir inexistente, ¿no? Y es algo que costaba mucho revertir. Esto, pues sabemos que es muy complicado deshacer estos sesgos, entre otras cosas porque la participación asociativa y comunitaria es para quien tiene tiempo, capital educativo, capital relacional para ello, ¿no? La gente que peor está y que seguramente más necesitaría esa participación asociativa, pues muchas veces no tiene los recursos ni temporales, ni tampoco relacionales, o no se siente autorizada para ello. O sea que no quiero con esto culpabilizar a nadie, ni fustigarnos, ni nada, ¿no? Pero yo creo que es importante tenerlo presente, ¿no? Darnos cuenta de que incluso en su sentido más micro, en las asociaciones de base, tendemos a expulsar a la gente, sobre todo a cierta gente. Yo creo que estas dinámicas, tanto los elementos positivos como negativos, afectan a cualquier forma de la asociación o comunidad actual, pero también creo que hay algunas asociaciones un poco mejor preparadas que otras para afrontar estos problemas, ¿no? Últimamente se ha puesto muy de moda hablar de las infraestructuras sociales, es decir, espacios urbanos que de distinta manera favorecen la sociabilidad, ¿no? Ciertas formas de urbanismo, ciertos trazados de los parques. Bueno, yo creo que eso es importante, pero creo que más importante todavía es pensar en cómo las instituciones públicas o ciertas instituciones públicas de alcance universal, bueno, pues tienen una gran capacidad, al menos potencial, para fomentar formas de asociacionismo muy positivas. Y tal vez las más importantes de esas instituciones públicas son las relacionadas con la educación.
¿Por qué? Bueno, las instituciones públicas propias del estado de bienestar, como la educación universal, se crearon con una finalidad no solo material, sino también social. Esto es algo que a veces se nos olvida. Es decir, cuando se crearon los sistemas de sanidad universal, de educación pública, de vivienda pública, etcétera, sus arquitectos no solo pensaron en la necesidad de proveer de ciertos servicios, de ciertos bienes a gente que hasta ese momento no tenía acceso a ellos. Si hubiesen pensado en eso, podrían haber optado, por ejemplo, por dar cheques educativos para que la gente fuera a escuelas privadas o del tipo que fuera, ¿no? No hicieron eso, crearon escuelas públicas, crearon viviendas públicas, crearon hospitales públicos. ¿Por qué? Pues porque esto no me lo invento, está negro sobre blanco en algunos de los planes a través de los cuales se diseñó las instituciones del estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque querían que se produjera no solo una distribución igualitaria de los recursos, sino también un proceso de socialización igualitaria. Es decir, que en los colegios coincidieran los hijos de trabajadores migrantes con los hijos de profesores universitarios, que en una habitación de hospital coincidiera pues, un fontanero con una ama de casa, que en una vivienda pública coincidieran familias de muy distintas procedencias, ¿verdad? Y en ese sentido fue un proyecto muy ambicioso y hasta cierto punto exitoso, al menos durante cierto tiempo, ¿no? Claro, la educación dentro de ese repertorio de instituciones públicas desempeña un papel pues medular, porque si os dais cuenta, una vez desaparecido el servicio militar obligatorio, es el único espacio donde se da un proceso de institucionalización forzosa universal. No hay otro, y además es algo incuestionable, nadie está en contra de la educación obligatoria, ¿no? Es el único espacio donde tenemos la oportunidad de mezclarnos de forma universal, ¿no? Sin que nadie en principio se quede fuera de ese proceso de mezcla. Precisamente para evitar eso pues se han creado, ¿no?, distintas artimañas que van desde la escuela privada y concertada a distintas estrategias de segregación, incluso dentro de la escuela pública. Por eso es tan importante, yo creo, el asociacionismo educativo, más incluso que otras formas de asociacionismo. Y el asociacionismo educativo, desde luego el de las familias, pero también el de estudiantes o el de profesores, ¿no? Porque es una forma de articular esa sociabilidad latente en una institucionalización con tanta potencialidad socializadora como es el sistema educativo. Eso, de nuevo, por supuesto, no siempre es positivo, ¿no? Las familias pueden asumir un papel clientelar, de hecho es algo habitual en la escuela concertada y privada, que además puede servir para reproducir las diferencias sociales, para apabullar a las minorías, para reproducir valores conservadores. Los profesores pueden utilizar sus asociaciones, ¿no?, para fomentar procesos corporativistas, y a veces lo hacemos, eso yo creo que tenemos que reconocerlo. Pero a pesar de esos riesgos, yo creo que el asociacionismo, y muy en particular el educativo, es una de las maneras básicas de las que disponemos para dar forma a esos espacios en los que podemos convertir la democracia y la igualdad no solo en un programa político, no solo en una forma de gobierno, sino sobre todo en una forma de vida, ¿no? Y el papel, yo creo, de los centros educativos ahí y de todo lo que rodea, de esa comunidad que lo rodea, creo que desempeñan un papel esencial. Y esto era un poco lo que había pensado contaros para que, bueno, pues ahora podamos discutir, debatir sobre aquello que os parezca más interesante. Como os amenacé, al principio es muy abstracto, muy general, pero bueno, un poco la idea era plantear así varios hilos de los que podamos tirar para ahora aterrizarlo en problemas a lo mejor más concretos de nuestro día a día asociativo. Pues muchas gracias, César. Yo, si queréis, bueno, con los poquitos que somos, si queréis podemos ir abriendo el micrófono quien quiera preguntar. No sé si tenéis alguna pregunta que os surja, si no yo planteo también. Sí, bueno, yo directamente me he quedado un poco ahí pillada con el tema de los procesos deliberativos, ¿no? Porque sí que realmente
qué difícil es poder generar en un espacio de convivencia, pues eso, pues para no dejar de lado a la gente, ¿no? Para hacerte entender tu punto de vista, para poder llegar con más calado a las reflexiones, ¿no? Y poder hacer una toma de decisiones más sabia, ¿no? Qué complejo es eso, ¿no? Porque es lo que decimos, a veces da la sensación de que si casi funciona mejor un grupo que está como más aglutinado en cuanto que están un poco en la misma onda, ¿no? Por lo menos por sacar cosas, por hacer más fácil el trabajo, ¿no? Qué difícil, por lo menos a mí es lo que más, digamos, me estresaría, ¿no? Me estresa. No tenemos esa cultura de hacer un proceso deliberativo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué nos podrías comentar de eso, César? Sí, bueno, es que lo he contado muy rápido, ¿no? Pero es algo yo creo que en la última década además hemos visto a veces cómo procesos deliberativos o más bien participativos tenían resultados terribles. Y esto es importante tenerlo presente, ¿no? Porque a veces se confunden lo que son procesos deliberativos articulados con procesos de eso, expresión desarticulada de las preferencias. Es algo que se ve muy bien con las votaciones digitales, ¿no? Cuando se establecen herramientas de votación digital para la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, pues si habéis participado en alguna, en Madrid hubo bastantes en cierto momento y aquello era completamente delirante, ¿no? Porque me parecían las ocurrencias más peregrinas en mi barrio dentro de las propuestas que hubo que se sometieron a votación. Alguien proponía desarrollar en el barrio una app para encontrar aparcamiento con más facilidad. Me consta que, por ejemplo, en Cartagena se juntaron varios clubs de fútbol amateur y uno se gastó una millonada gracias a la participación ciudadana en poner campos de hierba artificial. Entonces, en Madrid también, porque digamos que todo esto tiene su propio proceso de degradación bien estudiado, ¿no? Uno de ellos es que a veces minorías muy activas, muy motivadas, se juntan en temas que tampoco generan una gran pasión política, no tienen enfrente una gran masa, sino que tienen un componente más o menos inercial, ¿no? La gente lo acepta, pero bueno, tampoco es que esté muy apasionada a favor, y una pequeña minoría muy movilizada pues puede conseguir revertir esos procesos que a veces son conquistas importantes. Concretamente, en Madrid, hay una historia que yo creo muy ilustrativa ahí, una pequeña minoría de conductores enloquecidos consiguió revertir un proceso de peatonalización importante en el centro de Madrid y quitar un carril bici, porque bueno, pues eran 10 personas que pusieron en marcha ese proceso y claro, la gente, bueno, pues no es que hubiera un gran entusiasmo, una pasión política brutal, ¿no? Por mantener la peatonalización, no había una gran movilización en contra. La gente normalmente ni se enteró de que existía esa votación. Y consiguieron revertirlo, de hecho, ¿no? Yo creo que son la idea de cómo los procesos deliberativos tienen condiciones. O sea, yo creo que esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Tienen condiciones para que se dé un proceso deliberativo exitoso, productivo. Productivo no es que salga lo que nosotros queremos, ¿no? Pero que realmente se dé ese proceso de pensar en común, de valorar distintas opciones, que sea un diálogo sosegado. Hay, yo creo, condiciones discursivas, condiciones también de participación, etcétera. Yo creo que es algo relativamente bien estudiado, hay gente yo creo que sabe bien cómo dinamizar estos procesos, hacer que incluir a mucha gente en los procesos no siempre es fácil, sobre todo en los más cotidianos, pero son cuestiones yo creo en general bien estudiadas, ¿no? Lo que sí es cierto, y esto es mi opinión, que ahí las asociaciones cumplen un papel esencial, ¿no? Una manera buena, yo creo, de conseguir que los procesos deliberativos sean menos nihilistas, menos caprichosos, muchas veces es vehicularlos a través del tejido asociativo, cuando el tejido asociativo es suficiente, ¿no? Es decir, que no participe solo ciudadanos, sino que sean asociaciones. ¿Por qué? Pues porque son espacios de sociabilidad más continuos, más permanentes, donde sean relaciones más articuladas, ¿no? Bueno, pues si vas a tener que volver a verte, volver a cooperar con alguien, normalmente escucharás sus argumentos con más interés, con más atención, o al menos con más educación, ¿verdad? Que si es en un foro de internet donde te insultas contra la tranquilidad de que no te vas a volver a encontrar, ¿no? Y yo creo que eso, en ese sentido, las asociaciones desempeñan un papel muy importante, ¿no? Para fomentar esos procesos de pensar en común.
En las AMPAs yo creo que ahí hay asociaciones de familiares, yo creo que muchas veces es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, realmente no todo el mundo tiene ni la gana ni la experiencia, ¿no? de participar, y efectivamente muchas veces pues, se cae en el vicio de resolver las cosas entre una pequeña minoría muy motivada, ¿no? Muy responsable, con experiencia, bien cohesionada. Bueno, es un equilibrio complejo, ¿no? Pero es un equilibrio que se da, yo creo, en el asociacionismo en general, ¿eh? O sea, eso también yo creo que es importante saber que pasa en todos los lados, desde los sindicatos hasta asociaciones deportivas. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Yo tenía un tema con el tema de la comunidad y que normalmente a las AMPAs nos pasa, ¿no? O sea, nosotros nuestro lema de nuestra asociación es que estamos por lo que nos une, no por lo que nos separa. Pero sí que es cierto que el establecer la participación comunitaria es complicada pese a que te una algo tan bonito y tan chulo como es la educación de tus hijos y de tus hijas. Entonces, es complicado llegar a hacer entender a la gente el concepto de comunidad, como tú bien has dicho. Para mí es lo más complicado. Es decir, no es complicado que la gente se asocie, porque creo que queda claro que cuando hay una crisis o hay un problema, se tira claro, es que ha pasado no sé qué, al AMPA, al AMPA. Pero cuando hay que hacer el trabajo diario sin tal, es como que la gente no, o sea, nos hemos habituado, no sé si es lo que decías, hablabas de ese individualismo, pero a mí es lo que más me cuesta, a mí por lo menos desde mi punto de vista es lo que más me cuesta, ¿no? Cómo llegar a hacer entender o qué palabras o palabras tengo que decir para que la gente entienda ese sentimiento de comunidad que parece que se ha prostituido y parece que hablas de comunidad y parece que estás hablando de otra cosa. Sí, es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque efectivamente yo creo que si el asociacionismo educativo o los espacios educativos son o deberían ser tan proclives a ese trabajo en común, es justamente porque, bueno, más allá de nuestras diferentes formas de vida, incluso ideas políticas, ¿no? Encontramos como un nexo común, que es la preocupación por nuestras hijas e hijos, que es un cemento muy fuerte, ¿no? Y que de repente, yo por lo menos lo que he sentido, ¿no? de mis experiencias de adulto, que más me han hecho relacionarme con gente muy diferente a mí, ha sido efectivamente porque mis hijos e hijas me han obligado, ¿no? O sea, de repente te ves en un cumpleaños o en una reunión de clase, pues te tratando con gente que es muy diferente a ti, pero muy diferente realmente, ¿no? Y eso yo creo que es muy bonito, también da un poco de vértigo a veces, y en nuestras sociedades pasa cada vez menos. Normalmente tendemos ¿no? a vivir muy encapsulados, rodeados de gente que es muy parecida a nosotros. Y entonces las instituciones públicas como la educación, digamos, que nos fuerzan un poco, nos pinchan para romper esos nichos en los que nos movemos y relacionarnos con otra gente. Entonces yo creo que por eso son espacios muy proclives a construir comunidad, superando pues los espacios tan rarefactos en los que nos movemos habitualmente. Yo creo que la construcción de asociación, la construcción de lazo, la construcción de comunidad, lo sabéis seguramente mejor que yo, se hace haciendo, más que hablando, ¿verdad? Más que transmitiendo valores, es muchas veces la actividad la que consigue incluir a la gente. Y ahí de nuevo soy muy malo para esto, porque realmente yo lo que me he dado cuenta es que hay gente que se le da muy bien hacer esto, ¿no? De hecho, es que tengo una amiga que era la presidenta de la Asociación de Familiares de su colegio, un centro de Madrid, que era un genio, que era un auténtico genio. Esto recuerdo pues, que había conseguido en un centro bueno, pues donde había muchísimas familias migrantes, con una situación económica muy complicada, no tenía ni un duro, el colegio tampoco, y había conseguido liar a todos los restaurantes y comercios del barrio para que dieran comida, para hacer unas meriendas de la y en todo ese hacer pues había conseguido establecer unas relaciones complicadísimas, ¿no? Donde al final pues todo el barrio prácticamente participaba, no se sabía muy bien cómo, ¿no? Del colegio.
y es gente que tiene unas habilidades increíbles, que son cosas muy del día a día. Yo no creo que haya pues eso, recetas mágicas. Sí sé que lo tengo muy claro, ¿no? Que a veces es eso, más a través de la propia actividad, ¿no? Que das con la tecla adecuada, que puede vincular a alguien, a comprometerse con una cierta actividad, la que fortalece esos vínculos. Yo eso lo he visto también mucho en el asociacionismo deportivo, ¿verdad? Cómo, pues eso, es a veces a través de vías un poco más periféricas, no trato de la reflexión sobre el asociacionismo en general, sino, juntando a alguien que le gusta, yo qué sé, el ajedrez o el fútbol o el voleibol, pues, a desarrollar ciertas prácticas, como finalmente consigues que se implique en la vida asociativa, ¿no? Pero yo creo que es seguramente lo más complicado, ¿no? Y donde hay gente con un talento increíble para eso, y yo no lo tengo, con toda sinceridad, ¿eh? No es falsa modestia, yo no lo tengo, y de hecho admiro profundamente a la gente que lo tiene, y de nuevo con toda sinceridad. Sí, yo te iba a preguntar antes precisamente por esto, si tenías algunos referentes o si nos podías dar alguna pincelada, porque aquí también nos habíamos planteado ya el tema de cómo integrar a familias diversas en la federación, conscientes de que, bueno, ahora teníamos todos un perfil demasiado homogéneo quizás, ¿no? Vamos, que no había familias muy diversas, y encima en los centros educativos de Salamanca, de la zona, pues también se nota muchísimo la segregación, tenemos el problema hasta de los centros guetos y tal. Entonces, bueno, revertir eso es que me parece muy, muy, muy complejo, pero bueno, sí, la verdad es que lo que dices es conseguir a alguien con esas dotes, habilidades sociales, ¿no? Y más, porque claro, fíjate, lo que nos habíamos planteado era como buscar una charla, ¿no? Ir más por lo teórico, pero claro, no. Claro, A ver, yo aquí hablo también desde mi ignorancia muy naif, pero sí de lo que conozco de tener cerca, porque he dado muchos años clase en una facultad de trabajo social y de conocer gente que se dedica a esto, ¿no? Y si es verdad que te das cuenta con gente, o sea, que hay gente que tiene una capacidad de mediación, una capacidad prosocial muy... de experiencia también, porque lo ha hecho más veces, ¿no? Y a veces es más fácil encontrar a esas personas, ¿no? Que pueden mediar que intentar hacerlo uno cuando no tiene ningún tipo de recurso, ¿no? Es un problema gravísimo, porque todo conspira para que esa integración no se dé, ¿no? Que se conspiran las condiciones sociales, pues, ¿qué es lo que pasa también en los colegios o los centros educativos que yo conozco? Porque muchas veces son familias que tienen una enorme movilidad, o sea, es que de hecho de las familias migrantes con las que empezaron mis hijos en infantil, quedan poquísimas en el colegio, porque tienen muchísima movilidad. Entonces, claro, es difícil que se involucren en procesos asociativos cuando esas mismas familias saben que probablemente no van a estar ahí en 2 años, ¿no? O sea, cuesta mucho. Yo creo que también muchas veces ni lo saben, ¿no? A veces es que ni se... No, damos por hecho que la gente sabe, conoce, ¿no? Digamos, todo el entorno institucional es muy hostil, ¿no? Y yo, o sea, no desprecio para nada las charlas informativas, etcétera, porque son importantes. Yo solo lo hablo a veces con docentes, ¿no? Es decir, que, joder, o sea, os empeñáis a hacer comunicaciones por email. O sea, no sabéis que hay mucha gente que no tiene email, si es que no tiene email. O sea, yo entiendo que a lo mejor no te apetece dar tu número de teléfono para tener una lista de WhatsApp, pero puedes crear una lista de Telegram para no tener que dar tu número de teléfono. Yo qué sé, o sea, búscate la vida, pero es que no puedes desatender esa realidad, ¿no? O sea, es una realidad compleja para todo el mundo, pero tenemos que ser un poco también conscientes de cuál es. Entonces yo creo que tenemos que tener presente que es un desafío al que no deberíamos renunciar en ningún caso, pero también que todo conspira para que nos sea dificilísimo. Lo que comentáis de los colegios guetos, ¿no? De los centros guetos, claro, eso ya te crea una barrera, es que ya es física, ya es que ni siquiera compartes aulas, que te tienes que ir ahí como una especie de misionera o misionero a contarles a familias con las que no convives una historia que seguramente les sonará también a chino, ¿no?
Entonces es muy difícil. O sea, eso también yo creo que hay que tener un poco la tranquilidad de que está todo preparado para que no se pueda hacer. Y a mí está diseñado, o sea, también yo creo que eso tenemos que tenerlo presente, que no es una cuestión inocente o casual, ¿no? Está todo diseñado institucionalmente para que pase lo que pasa. Exactamente, ¿no? Para que no haya una comunidad educativa, para que las familias, ciertas familias estén muy segregadas, para que la participación esté concentrada en familias, ¿no? Pues que damos menos guerra, que somos menos problemáticas, etcétera, o así se percibe por las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tenemos que también tener esa, no tener esa tranquilidad, pero sí esa, bueno, esa paciencia, ¿no? Luego, de otra dificultad que me he encontrado así en mis experiencias con las AMPAs es que se han establecido dinámicas ahí súper conservadoras, ¿no? Ya. En cuanto a las actividades que hacen. Lo que sé es que ya ahora el hábito de lo de la orla y la graduación desde infantil, pues, madre del amor hermoso, ¿no? Y claro, y en cuanto te intentas hacer un proceso de deliberación, como tú dices, bueno, claro, ya ves que no sé, que no cuadras o que es muy difícil. Sí, o sea, a ver, yo no sé, yo creo que hay también, es verdad que se dan procesos complejos de todo tipo, ¿no? Uno es que ha habido una oleada, o está habiendo una oleada neorreaccionaria muy potente, yo creo que eso es verdad. También ha habido conquistas importantes, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento curioso en el que conquistas importantes, por ejemplo, en el ámbito de la diversidad sexual, yo creo que eso sí que se ha progresado enormemente en los centros educativos, sobre todo de secundaria, pero que de repente empiezan a tener pues, reacciones a veces muy violentas. Bueno, acaba de salir una noticia, ¿no?, de una agresión a un profesor en un centro valenciano por este motivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues también, ¿no?, es complicado bandearse, ¿no?, porque es fácil también encastillarse y aumentar, es mi experiencia personal, ¿no?, y aumentar la reacción identitaria o la reacción neoconservadora, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues hay cosas con las que a veces hay que adaptarse, a veces tener un poco de cintura es casi mejor, ¿no?, que chocar frontalmente. Pues, por ejemplo, no sé, con cosas que yo sí he visto, decir, oye, pues, porque no, en vez de una orla de estas que parecen franquistas, hacemos otro tipo de recuerdo visual, ¿no?, y tal. En vez de renunciar a eso, pues tratar de vehicularlo de otra manera. Bueno, yo creo que ahí de nuevo también hay gente que se le da muy bien estas cosas, ¿no? Pero estamos viviendo, yo creo, un momento complejo, ¿no?, que hubo ahí unos años, tal vez, ¿no?, que parecía que sí había una apertura, al menos en ciertos temas, grande, progresista, y ahora estamos viendo, pues esos procesos neorreaccionarios, la verdad, bastante preocupantes, ¿no? Yo creo que con el COVID, por ejemplo, se ha visto también, ¿no?, la presencia, a lo mejor seguramente vivido, ¿no?, de dinámicas neoautoritarias, negacionistas, etcétera, ¿no? Ya. Si queréis preguntar, si no pregunto yo, no sé. Bueno, yo te voy a preguntar por el tema de la salud mental de los que formamos parte del movimiento asociativo, si tienes sugerencias o pequeños trucos No, bueno, para yo lo que mantener la salud. en general, ya sabéis que el asociacionismo es bueno para la salud mental, o sea, está muy estudiado además, o sea, que participar en una asociación del tipo que sea, de hecho, pues genera salud mental y reduce toda clase de problemas y malestares psíquicos, ¿no? O sea que el truco sería pensar que si estamos mal dentro, imaginaos fuera. No, a ver, yo sí es verdad que a veces el asociacionismo de todo tipo sí genera, yo creo, malestares, muy en particular el asociacionismo político, pero que es algo que pasa en todas partes, ¿no? Y bueno, a veces un poco el aprender a cuidarnos, relativizar los conflictos, saber también hasta dónde llegar y hasta dónde se puede trabajar, ¿no? Y esto que decíamos, bueno, pues entender que todo conspira para que todo salga mal y que realmente cualquier pequeña victoria ya es mucho, ¿no? Yo creo que esto es muy importante.
porque es verdad que es muy fácil quemarse, ¿sabes? Es algo que hemos vivido seguramente en todo tipo de asociaciones. Es muy fácil también que pequeños conflictos, ¿no?, se incendien y se conviertan en toda clase de peleas aterradoras por cosas que luego son extremadamente nimias, ¿no? Y yo creo que ahí detectar, bueno, pues cuáles son los mecanismos que generan malestar también es muy importante. Yo, por ejemplo, formé durante mucho tiempo parte de una asociación cultural que teníamos peleas épicas, pero épicas, ¿no? Y nos dimos cuenta efectivamente que en parte tenía que ver porque buena parte de nuestras comunicaciones eran electrónicas. En aquel momento no era tan frecuente, era cuando empezaba a haber internet y se estaba generalizando el correo electrónico. Y una manera que tuvimos fue hacer muchas más reuniones presenciales y se rebajó muchísimo el nivel de conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que hoy sabemos mejor, pero en general son pequeños trucos que uno va identificando para cuidarse, a los que merece la pena, yo creo, dedicar tiempo, ¿no? Porque sobre todo en los últimos 10 años, bueno, quienes hemos participado un poco en procesos políticos hemos visto dinámicas degenerativas explosivas, ¿no? O sea, de peleas épicas entre gente que en principio debería tener todo para entenderse, llevarse bien y participar en prácticas, bueno, pues que se diferenciaban en prácticamente nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo es algo a lo que creo que merece la pena dedicar cierto tiempo, ¿no? O sea, que me alegro que saques el tema. Pues, a ver, yo también te quería, bueno, quería poner un poquito de manifiesto, ¿no? Que cuando se comienza un AMPA, que pues es mi caso, y en nuestro instituto está iniciándose. Es complicado lo burocrático, es que te pierdes en lo burocrático. O sea, la primera reunión fue una explosión de vamos a hacer tal, tenemos que implicarnos con miles de ideas, vamos a hacer un cineforum, un no sé qué, para familias, para alumnos, y todo eso se frenó por lo burocrático, porque por las cuentas, cosas necesarias, sí, de repente es como que frenas en seco porque dices, es que primero tengo que esa logística comprenderla, y la verdad es que dices, vamos a abrirnos y que se asocia mucha gente, pero al final, pues para comprender y poner en marcha esa dinámica, esa maquinaria, pues se quedan 4 o te quedas 4, también porque más no van a poder resolverlo, y porque primero sentarse y entender qué es lo que tengo que hacer. O sea, que tengo que abrir una cuenta en un banco, que tengo que hacer un Excel, que tengo que... es decir, de repente frenas y todo se para. Y luego, cuando empiezas a ponerla en marcha, que eso es previsiblemente lo que esperamos, pues ¿cómo te das a conocer? Fíjate, pensábamos lo que decías, pues les vamos a dar un papelito al alumnado para que lo lleven en la mochila. Luego si lo sacan de allí o no, pero al menos que llegue a todas las familias. Porque lo de Internet, nos lo planteábamos, está muy bien. Queremos ahorrar papel, además, bueno, también con ese sentido de no voy a consumir a lo loco, pero es que por otro lado quiero que le llegue a la gente, quiero que se entere. Y, y luego lo que veo también y me planteo es como que tendemos a organizar un AMPA, desde luego no solo como para actividades, que tampoco solo eso, pienso yo, ¿no? Y con voluntariado. No sé, hay muchos frentes que te planteas así cuando te inicias. Uno, lo burocrático; otro, que no solo son actividades, pienso yo; y otro, el voluntariado. Es que es como, vamos a ver si fulanita o fulanito viene y les entrena, por ejemplo, ¿no? O si no sé quién, digo, pero no, qué mentalidad, por lo menos que el sentido de que la educación pública no significa que sea todo de voluntariado, que el voluntariado está muy bien para cuando quieres, pienso yo, no lo sé, estoy poniendo aquí sobre la mesa a lo mejor cosas, quiero colaborar,
cuando quiero y el tiempo que me apetece, pero otra cosa es pues alguien que viene y les va a entrenar los martes y los jueves y los sábados van a un partido, no sé, creo que hay que pagarles porque es su trabajo, ¿no? Claro. O contamos con alguien pues que viene pues esto y está haciendo una sesión, pues habrá que pagar a esa gente, que tenemos una mentalidad, pienso, ¿no? Y a mí me gustaría que es una educación pública, pero hay que primero tratar bien, creo, a la gente que viene a trabajar y también ofrecer calidad al alumnado. Entonces, bueno, que son muchos toques ahí dentro del asociacionismo, que no solo es me apunto y a ver qué pasa. No sé, yo me acabo de entrar en un AMPA, nunca había estado, pero vamos. No, Dices, lo que planteas es que realmente se reproduce en casi cualquier proceso participativo y asociativo que se pone en marcha. O sea, es un problema muy grave que es ese, ¿no? El de la fontanería de la asociación, esas labores de mantenimiento administrativo, burocrático, etcétera, que son absolutamente esenciales, o sea, son la médula institucional, ¿no?, de una asociación, suelen estar muy concentradas en muy poquitas manos. Hace unos años hice un estudio con un colega sobre prácticas comunitarias deportivas y es que era la queja unánime, ¿no? Decía, bueno, claro, es que aquí a jugar al baloncesto viene todo el mundo, pero a toda la labor burocrática no lo hace nadie, lo hacemos entre dos y estamos hartos, ¿no? Es que era unánime, o sea, y estudiamos casi 30 experiencias comunitarias deportivas, ¿no? Eran todas igual. Entonces te das cuenta, y había algunas que habían establecido mecanismos para vincular la asociación a la participación en esas tareas, ¿no? O sea, si no lo haces al menos un poquito, ¿no?, de estas tareas, no puedes formar parte de la asociación, ¿no? Claro, el problema es lo que comentáis también, ¿no?, que siempre muchas veces son tareas técnicas, delicadas, de tesorería, etcétera, que muchas veces decimos, no, tardo menos yo en hacerlo que en explicarlo, ¿no? Hombre, es difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Pero yo creo que una experiencia importante, en fin, esto es muy personal, pero yo creo que es que la participación en ese tipo de responsabilidades ¿no?, y la democratización de ese tipo de responsabilidades son una parte importante de la vida asociativa. Incluso y en otro tipo de actividades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en algún tipo de asociaciones, centros sociales en los que he participado, que, por ejemplo, repartir las tareas de limpieza también es importante, ¿no? O sea, que no estés solo los listos, ¿no?, los que se dedican a pensar y tal, y luego la mano de obra, no. Te toca limpiar y te toca limpiar. Serás muy listo, pero luego te toca limpiar. Entonces yo creo que ese tipo de distribuciones del trabajo, que a veces pierdes en eficacia, generan conflictos, pero también es importante impulsarlas, ¿no? Esto es un ideal, luego el día a día es el que es y hay que presentar las cuentas y las acabas haciendo tú, porque si no, no se presenta, ¿no? Pero yo creo que tenerlo presentado menos como ideal a mí sí me parece importante, ¿no? Y lo que planteas de la profesionalización, yo eso lo he vivido también de forma, bueno, pues cercana. Bueno, yo ahí no soy dogmático, ¿no? Yo efectivamente creo que el trabajo hay que pagarlo. Y de hecho yo lo que he visto es que las AMPAs no suelen tener muchas dificultades para conseguir dinero, porque son una masa social importante, tienen, si no, vías para conseguir fondos pues, a través de la organización de actividades, salvo casos muy concretos, ¿no?, de centros con situaciones sociales muy complicadas, pues a menudo no tienen grandes dificultades para conseguir un número, una cantidad modesta, ¿no?, pero bueno, significativa de fondos, y yo a mí me parece razonable lo que planteas, sin despreciar tampoco que hay actividades que funcionan muy bien con voluntariado y que se generan dinámicas colaborativas muy bonitas y que eso puede formar parte también de la propia actividad y de procesos de coaprendizaje, etcétera, ¿no? Y que a veces hay prácticas muy chulas en ese sentido, ¿no? Pienso, por ejemplo, hablando aquí con docentes muy majos de Madrid, que incluyen a veces a familias en los procesos educativos, padres y madres, ¿no?, que están en el aula apoyando.
que no necesitan tener ningún tipo de formación pedagógica ni nada, están como apoyo para el profesor, ¿no? Y eso eran prácticas cooperativas, por supuesto no remuneradas, y que son también muy bonitas, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, bueno, no hay por qué ser dogmático, ¿no? O sea, que hay un amplio abanico de posibilidades y desde luego a mí el de la profesionalización me parece razonable. Incluso conozco casos de AMPAs que optan por descargar una parte de ese trabajo administrativo en alguien que cobra por ello, en profesionalizar ese trabajo administrativo. Que bueno, pues es también una solución que está ahí, ¿no? Yo no es la que prefiero, pero que también me parece razonable y muy digna. Pues yo os tengo que dejar y muchas gracias. Bueno, que me ha parecido interesante, muy interesante, la verdad. Un placer. Hasta luego. Gracias, Nuria. Pues no sé si queréis preguntar alguna cosa más. Alberto, que estás ahí. Yo no estaba escuchando. Hola, César. Me ha parecido muy interesante la charla y el hilo, ¿no? de conexión de lo que has ido explicando, del concepto de asociación, sobre todo el concepto de ensanchar quizá el concepto de compromiso, ¿no? Que es una de las cosas más complicadas del proceso asociativo y sobre todo es una palabra que a veces da miedo, la palabra compromiso, ¿no? Parece que si te metes en el AMPA te va a absorber la vida y eso es también uno de los temas que es difícil de desarrollar y creo que claro, es el problema de ese tipo de asociaciones a la hora de construir un poco ese espacio de comunidad. Y creo que es muy interesante este tipo de encuentros, este tipo de pensar en común esas cuestiones, ¿no? Y de incrustar de alguna forma esa cuestión de democracia, ¿no? Dentro de las AMPAs, que es muy, muy complicado de desarrollar, ¿no? Yo creo que lo has expuesto de modo muy, muy interesante. Y yo, por ejemplo, la idea que tenía, como lo he comentado con Nuria, ¿no? Es el tema burocrático, ¿no? El tema de gestión, que es una de las cosas que es más complejas de llevar a cabo dentro del sistema asociativo, ¿no? Es decir, sí, es muy interesante llevar dinámicas o llevar procesos como implantar el vóley o el balonmano en el colegio, pero alguien tiene que pasarse unas cuantas tardes metiendo nombres en tal y como de alguna forma eso termina echando para atrás, ¿no? en muchos procesos, ¿no? Me parece que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Me parece muy interesante lo que has expuesto, ¿no? Sí, eso es que realmente yo es que lo llevo viendo toda la vida, ¿no? Yo es que, por ejemplo, recuerdo cuando nos lo contaban también, por ejemplo, amigos del antiguo periódico Diagonal, los que ahora se convirtieron en El Salto, ¿no? Decían, bueno, claro, aquí todo el mundo quiere escribir la editorial, quiere hacer fotos chulas de portadas, pero nadie quiere llevar la contabilidad, ¿no? Nadie quiere buscar anunciantes, nadie quiere llevar la contabilidad, no quiere legal, porque es un trabajo muy gris, muy ingrato, aburridísimo, son muchas horas al final, ¿no? Tardas menos en escribir una editorial que en llevar la contabilidad, ¿no? Cosa que nadie te va a agradecer nunca, mientras que al que escribe la editorial, ¿no? Le llueven los agradecimientos y las felicitaciones en Twitter, ¿no? Y en ese sentido, a mí la verdad me resultó interesante hablar con algunos de estas experiencias asociativas de deporte comunitario, porque alguna gente lo ponía como requisito, ¿no? Recuerdo unas chicas que se dedicaban a un deporte muy raro, que es el roller derby, que son una especie de rugby, patinaje, y que tenían unas horas mínimas de trabajo de gestión al día, ¿no? O sea, claro, tú no puedes formar parte de nuestro equipo si no cumples con X horas de gestión. Si no, pues tienes que darte de baja, ¿no? Y lo mismo con la Liga Cooperativa de Baloncesto, ¿no? Decían, no, si ellos iban por equipo, ¿no? Si este equipo no cumple con estas tareas, tiene que dejar la liga, no puedes jugar. Claro, eso es complicado porque en esos casos es gente que quiere estar ahí, ¿no? Porque si no, no puedes jugar al fútbol, no puedes jugar al derbi, ¿no? En el AMPA, donde, claro, somos más bien nosotros los que estamos diciendo que la gente se meta, pues andar con condiciones es complicado, ¿no? Pero yo creo que la idea es interesante, ¿no? Vamos, de hecho, me voy a poner un poco estupendo, es algo que pasa en todos los sistemas comunales tradicionales, pasa eso, que siempre hay una serie de tareas muy aburridas, ¿no? De gestión con las que si no te expulsan o te ponen una multa, etcétera, ¿no? Si no participas el día de la limpieza de los caminos te ponen una multa o no puedes participar en las fiestas o lo que sea. Y yo creo que eso es interesante porque
rompe un poco también con esa sensación de agravio que tiene a veces la gente que dedica más horas a eso, democratiza también todo ese proceso que a veces es muy opaco, ¿no? de gestión. Y creo que también genera vínculo, ¿no? O sea, porque a lo que has dedicado esfuerzo, ese esfuerzo tan gris y tal, pues yo creo que a veces te sientes también más vinculado, ¿no? Que si solo, bueno, pues pasas por ahí para contar tus cosas o para hacer tu exposición de fotografía. No, si el tema está en ese, cómo construir esas dinámicas dentro, ¿no?, de la gente que va entrando en el colegio o los centros educativos, construir ciertas dinámicas que desde el principio lleven a ese encuentro, ¿no?, de posibilidad de repartir tareas, de construir entre todas, ¿no? Eso es un poco lo complejo, ¿no? Pues yo digo que el tema del concepto de compromiso, la palabra compromiso en sí misma es una palabra muy bonita, pero que también da mucho miedo, porque parece que es que te va a absorber de alguna forma, ¿no? Yo creo que no sé cómo se puede desarrollar esas, ¿no?, que es un poco, sería lo interesante, ¿no? Sí. Que eso, claro, eso viene ya de lo que el capital educativo de cada uno, de la vida de cada uno, que es muy difícil de resolver, pero claro, ahí está la posibilidad de que las AMPAs tengan, o los centros, las asociaciones educativas tengan una mayor presencia, una mayor fuerza, ¿no? Porque al final en muchas ocasiones se quedan en órganos de gestión, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Cuando las AMPAs se quedan en órganos de gestión, ¿no? Y cuando la gente lo ve o lo percibe como órganos de gestión, simplemente da ese, pues sí, joder, ¿para qué me voy a meter yo si en el fondo lo que me van a hacer trabajar, ¿no? Y es uno de los problemas de las AMPAs, que se ven como núcleos de gestión. Sí. Y superar esa barrera es, digamos, uno de los hándicaps fundamentales, yo creo que el movimiento asociativo, ¿no? No verlo solo como ese elemento, ¿no? Ese es el gran reto, yo creo, uno de los grandes retos, ¿no? Totalmente, sí, se ven en una especie como de fuente de servicios, ¿no? Sí, claro. Escolares o de asesoría legal. Y luego otro melón que, bueno, no hemos abierto y seguramente ya es demasiado tarde, pero es el de la relación con el cuerpo docente, ¿no? Que también es complicado, claro, ¿no? Cómo se ve desde los equipos directivos a las AMPAs, cómo se ve también desde el profesorado a las AMPAs, que bueno, pues a veces hay unas relaciones muy interesantes, pero a veces también hay conflictos, ¿no? Es otro tema complejo. Ese melón no lo queríamos abrir, que queríamos ser puntuales también, pero bueno, a mí me permitís, voy a sacar otro melón, que es el de la campaña de matriculación, que en breve empezará, y además aquí en Castilla y León, bueno, nos van a dar un premio a FEDAMPA Salamanca, porque el año pasado la campaña nos pusieron todas las trabas posibles para no poner unos cartelitos, que tuvimos que cambiar el nombre, además, que no eran pancartas, que eran, bueno, les cambiamos el nombre, ¿no? Esto de que suene bien y no moleste, ¿no? Y sí que es cierto que en función también de los equipos directivos que rigen los colegios, o hay sintonía o no la hay, ¿no? Y luego con la administración eso es otro mundo también, ¿no? O sea, cuando hay en la inspección, los que deciden y los de la junta, bueno, al final se va creando ahí como una especie de parapeto que ya no sabes un poco a dónde dirigirte. Entonces, por no meternos en el tema de la concertada, claro. ¿Nos puedes dar alguna sugerencia porque es un tema bonito, ¿no? Es decir, cuando aparece la campaña de matriculación es como una oportunidad que tenemos en movimiento asociativo, pues bueno, pues de hacer valer un poco las venturas de la escuela pública o las venturas de optar por esta apuesta, ¿no? No sé si se te ocurre alguna idea, nos puedes dar ahí... No, a ver, yo con esto soy muy partidario de los procesos de puertas abiertas, efectivamente, ¿no? de poner en valor la escuela pública, de mostrarla. Y de hecho me preocupa porque hay, noto a mi alrededor, pues una cierta corriente de rechazo a todo eso, diciendo que bueno, que es poner a competir a los colegios o a los centros educativos, que es convertirnos en la escuela privada, tal. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que abrir la caja negra, que eran los centros educativos, donde no podías poner un pie, es muy positivo, ¿no? Y yo creo que las jornadas de puertas abiertas y ese abrir el centro, dar a conocer el centro, es algo fundamental, ¿no? Y no solo en las jornadas de puertas abiertas, ¿no? Yo nunca entenderé por qué tantos centros educativos en Madrid tienen instalaciones deportivas, las canchas cerradas, ¿no? Cuando en muchos países donde es que no hay ni verja
La gente los usa, entra, pues sí, a veces hacen pintadas, a veces rompen algo como en cualquier parque y se repara y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero esa idea de que tenga que estar todo blindado, cerrado y que solo así se protege la pureza de lo público y si no entras en un proceso de degeneración competitiva es absurda, ¿no? Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la degradación de lo público ha llevado a que mucha gente no tenga ni idea de lo que es un centro público, de lo que significa, ¿no? Y que les da a veces miedo o rechazo. Bueno, esto, voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en una de las jornadas abiertas de mi colegio, dos madres que andaban por ahí en infantil le preguntaron al director por el precio del colegio. Claro, el director se quedó completamente estupefacto, porque dijo, no, pero es que es público, y ya, pero ¿cuánto cuesta? No, pues gratis, porque no tenían ni idea de que era gratis, efectivamente, ¿no? Es una anécdota tonta, pero que muchas veces a lo mejor no nos hacemos cargo de la oscuridad que rodea pues, las instituciones públicas, como bien señalabas, si a nosotros nos resultan opacas, ¿no? Pues eso, la relación con las juntas educativas, con... pues a la gente le resulta opaco el propio centro educativo. Así que yo creo que ahí las asociaciones de madres y padres y familiares pues desempeñan un papel muy importante, ¿no? También para animar a las familias, que yo es algo que cuando hablo con gente de la concertada o incluso de la privada, ¿no? A que prueben. Yo les digo, mira, si te puedes ir luego, no pasa nada, esto no es un contrato de por vida, ¿no? Pero prueba, inténtalo, o sea, sin miedo. Si no te va bien, pues ya tendrás luego tiempo de irte a donde quieras, ¿no? Y yo creo que es de una gran ayuda la labor del asociacionismo en ese sentido. Pues yo no sé, Bueno, Rocío, vale. Sí, no sé cómo vamos de tiempo. Quería preguntarle, yo tengo como muy idealizado el asociacionismo ahí como en los 80, ¿no? En la transición. Recuerdo ahí reuniones del AMPA de la escuela de música en la que yo estaba y de jovencita, de horas, la gente tomando notas, debatiendo. Y ahora me parece como, yo qué sé, eso, como el paraíso del asociacionismo. No sé si es un mito, una idealización que yo tengo o realmente hubo un desmantelamiento en algún momento y si piensas que se puede recuperar de alguna manera ese tejido asociativo, si ves que el proceso social puede ir por ahí en algún momento o no. Bueno, en general en España, por la herencia franquista, siempre ha habido muy poco asociacionismo, pero es verdad que en ese momento hubo una explosión, sobre todo del asociacionismo de base, vecinal y en parte también educativo, ¿no? Bueno, muy contaminado positivamente por los movimientos políticos progresistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay seguramente cierta romantización de ese momento, pero también hay un pozo de realidad. Yo creo que recientemente, después del 15M, hubo también un proceso que apuntaba en esa dirección, ¿no? Yo creo que fue un momento en el que de repente empezó a haber mucho asociacionismo y de hecho algo de eso se ve todavía, ¿no? De repente se abrieron, por lo menos en muchas ciudades, un montón de locales de asociaciones de vecinos o de asociaciones no vinculadas al barrio, pero locales culturales de todo tipo. Creo que hubo también un cierto renacer de procesos participativos en las AMPAs y sobre todo una nueva dimensión, ¿no? De lo que significaba ser una AMPA. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, que tanto en los 80 como más todavía ahora, son procesos muy efervescentes, pero que nos cuesta mucho que perseveren, ¿no? Que cristalicen de alguna manera. O sea, llegas a una asamblea, hay 100 personas, vuelves a los 3 meses y quedan 5, ¿no? O sea, es una dinámica muy habitual, muy habitual y de la que yo creo que, bueno, pues somos responsables un poco todas y todos. Pero desde luego lo que sí es verdad es que frente a cierto mito de España como un país muy desmovilizado, individualista, España desde los 2000, desde 2005 en adelante, sobre todo con la crisis, fue uno de los 3 países más movilizados del mundo, con Japón y Grecia.
no hay otro país en el mundo donde haya habido tanta movilización social. Entonces, eso yo creo que nos da una idea de cierta potencia que hay ahí latente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también la movilización a veces cambia de bando. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento en el que la movilización bueno, pues está en buena medida en manos de la derecha o la extrema derecha. Pero sí, yo creo que como el reto es, más que a veces movilizar, es eso, cristalizar, sedimentar, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo eso se convierta en algo duradero? Bueno, pues si os parece, le decimos a César que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguiríamos aquí, pero también Claro. sabemos que tienes ahí Sí, también esa urgencia. Tengo que darles la cena a los niños. Yo Venga, le quiero agradecer simplemente que llevo, pues, después de 20 y tantos años, me has dado respuesta a lo de las barreras de acceso invisible. Yo me preguntaba los porqués le has puesto nombre. Entonces, a mí me ha solucionado 20 y tantos años de mi cerebro, de darle un nombre a una cosa que decía, ¿y esto por qué pasa? Y me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Gracias. Fantástico. Pues, Hasta luego. hasta luego.